estar hablando de cómo vencer la frustración. Y si has estado luchando, esta mañana quiero hablarte de ti, si has estado luchando por alcanzar una meta y te has quedado corto, o has estado trabajando duro para alguien y no ves avance, no ves progreso, ves que estás dando mucho de ti, pero no ves que se progresa, o estás ayudando a alguien igualmente, ayudando a alguien que en el fondo no te lo agradece. Si una de estas situaciones te toca a ti, yo sé que a mí me tocan, me han tocado y me han tocado recientemente, entonces este mensaje es para ti y este mensaje es para mí. Es un mensaje que toca muy profundo y es un mensaje que es necesario, porque dejamos que la frustración nos acompañe, y la frustración es lo más lejos que tenemos que tener nosotros, porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible, y tenemos que llevarlo todo a Él. Entonces vamos a estar viendo a un hombre maravilloso de la Biblia, un hombre que era el pana, como dicen, era el pana de Dios, que es el Señor Moisés. El Señor Moisés, un hombre, un líder, y vemos varios episodios en la vida de este pastor del Antiguo Testamento, y el gran líder que fue, y el gran líder que sufrió, a pesar de ser la mano derecha de Dios en su momento determinado, a pesar de ser el hombre que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, a pesar de ser un hombre que tenía contacto directo con Dios, ese hombre sufrió en muchas ocasiones la frustración. Así que si él lo sufrió, ¿cómo no lo vamos a sufrir nosotros también? Amén. Y aprendemos tanto de Moisés cuando leemos y nos metemos más profundo en quién fue Moisés y las aptitudes y el liderazgo que emanaba de este hombre. Hay tanto que aprender de él. Entonces estamos viendo que su nombre, Moisés, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de Moisés? Moisés básicamente dice sacado, fue sacado. El nombre de Moisés significa sacado de. ¿Por qué sacado? Porque fue tirado al río Nilo y fue sacado por la hija del faraón. Miren qué cosa. En esa época estábamos viendo que los niños, los hebreos, estaban siendo perseguidos por el faraón. Y la madre tuvo escondido a Moisés 3 meses en su casa, hasta que llegó el momento que era tanto el temor de que pudiera pasarle algo, que ella le hizo una cesta, una canastita, y lo tiró al río Nilo. En eso iba bajando, y la hija del faraón piensa que es un niño egipcio que está bajando. Lo toma, lo recoge y lo sacó del agua. De ahí Moisés, sacado de. Entonces, llamado así por la hija. Y él no solo fue sacado del agua, sino que también él sacó a una nación. Sacar una nación. Ustedes se imaginan qué cosa más impresionante. Ser llamado por Dios, porque Moisés, bueno, muchos sabemos, vamos a repasar un momentito, bien cortito, lo que él le pasó. Él sacó a este hombre, igual que saca de nosotros cosas que ninguno de nosotros nos imaginábamos que teníamos dentro. El Señor, cuando tú estás conectado con Él, cuando tú estás buscando del Señor, el Señor va a sacar de ti cosas que tú ni imaginabas que podías realizar. Créeme, familia, porque dudamos, ponemos en duda las capacidades y los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Y por eso yo insisto, cada vez que estamos aquí predicando, yo insisto que la conexión con Dios, la adoración, la oración es esencial, porque ahí el Señor nos habla. El Señor desnuda nuestra alma y empieza a sacar cosas que nosotros no imaginamos, porque tenemos que ser efectivos para el reino de los cielos. Entonces esos dones y talentos, esos regalos que estaban escondidos en ti, el Señor los va a destapar cuando Él vea un corazón dispuesto. Porque lo hemos dicho 1000 veces, el Señor lo que mira es el corazón. El Señor no mira cuánto tú sabes, cuánto aprendiste, tus capacidades. No, el Señor está viendo con qué corazón tú estás viviendo. ¿Y para quién tú estás viviendo? ¿Para quién tú estás viviendo, iglesia? Más allá de tus hijos, de tu esposa o de tu esposo, ¿para quién tú vives? Si no es para Dios. Vivimos para el Creador. Tenemos que agradar al Creador. Muy bien agradar a la esposa, al esposo. Muy bien amar a nuestros hijos. Pero tenemos que ponerlo a Él primero sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, y se nos olvida constantemente. Y eso trae consecuencias
Cuando tú estás tan encaprizado en tus hijos, en tu criar a tus hijos, maravilloso. Sí, porque el primer ministerio es el hogar, claro que sí. Pero después de Dios, primero está Dios. Preocúpate por agradar a Dios y Él te va a equipar para tú ser un gran padre o una gran madre. Él es el que te equipa. Y a veces Él nos envía, nos manda a soltar. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque estamos tan aferrados a nuestros hijos. Todos podemos cometer el error. ¿Y saben qué, familia? Mi esposa y yo cometimos el error de estar tan aferrados a nuestra hija y se nos olvidó que para que el Señor pueda obrar en nuestros hijos a veces hay que soltar, hay que dejarlos ir. No podemos acapararlos porque no son nuestros, son de Dios. El Señor nos los envió para nosotros educarlos, para nosotros criarlos, pero llega un momento cuando el Señor dice: suelta, porque le estás poniendo más atención a él o a ella que a mí. Y el Señor es un Dios celoso, familia. El Señor es un Dios celoso y tenemos que estar conscientes que primero está Él. ¿Saben que esto no es parte de la prédica? Esto es el Señor, el mismo Espíritu Santo llevándome a hablar así. Este Día de las Madres, el Señor le está hablando a todas las madres aquí. Porque una cosa es ser madre y otra cosa es ser una avasalladora de nuestros hijos. Eso me lo dijo el Espíritu Santo. Y yo no sé, aquí miren, yo estoy hablando como uno que ha cometido el error. He cometido el error de amar demasiado a mi hija. Y mi esposa también. Y eso ha sido un error. Porque se equivocan. Y cuando damos tanto atención a nuestros críos, como se dice en España, entonces ellos se creen merecedores de todo. Wow, yo no sé, esto es para mí y esto es para muchos aquí. Amén. Con el tiempo Dios saca de ti esos dones y talentos. En el caso de Moisés, solo tomó un momento sacar el niño del río. Pero tomó mucho tiempo sacar el líder de ese niño. Solo tomó un momento para sacar a la niña del pesebre. Pero toma muchos años sacar a la madre de la niña. Pienso que la vida realmente, aparte de ser un experimento, como hemos dicho anteriormente, es una sala de maternidad. ¿Y por qué es eso? Porque siempre está sacando cosas de nosotros, de los hombres y de las mujeres. Tenemos que ver que Moisés, criado como un egipcio, porque Moisés desde bebito fue sacado y llevado donde el templo de Faraón y fue criado como un egipcio. Pero en la sangre él era hebreo, totalmente era hebreo. Era un hombre judío que tenía la sangre judía y presenció en un momento determinado de su vida, ya cuando era un hombre ya, fue criado y educado en lo militar, en las ciencias. O sea, el hombre obtuvo una educación fabulosa en este templo, pero sale un día a la calle y ve a un egipcio peleando con un hebreo y la sangre llama. ¿Qué fue lo que hizo? Salió a defender al hebreo. ¿Y cómo terminó la cosa? Matando al egipcio. Y en ese momento, al día siguiente, hay dos hebreos peleando. Viene y se mete a querer separarlos. Y uno de ellos viene y dice: ¿qué? ¿Quieres matarnos a uno de nosotros igualmente como mataste al egipcio? ¿Qué tú te crees? Y ahí el hombre entró, razonó. ¿Y qué fue lo que hizo? Se dio a la fuga. Un prófugo de la ley resultó ser este hombre. ¿Ok? Entonces vemos que él mata a un hombre y se detiene la lucha externa que él tenía. Pero su lucha interna sigue latiendo en él. Esa lucha interna, como hemos hablado también, el niño o la niña herida que todos hemos tenido y aún tenemos en nosotros, a él tenía ese niño herido, ese joven herido que lo siguió persiguiendo por años. Por 40 años el futuro príncipe, que hubiera sido él, se dio a oír como un prófugo. Y ahí es donde de pronto tiene un encuentro impresionante con Dios. Él está en el desierto, él se fue, Yetro se casó con una de las hijas, etcétera, etcétera. Y va caminando un día y una zarza ardiente, encendida pero no se quemaba. Le dice: oye, el ángel le dice: Dios te está llamando. ¿A mí? Sí, Dios te está llamando para una encomienda bien grande, bien importante. Aquí Dios
le envía al mismo lugar de donde él estaba huyendo. Dios lo envía al templo del faraón de donde él huyó en un momento determinado. Obviamente ya es un nuevo faraón, ya no es el de antes, pero él, hombre inseguro, hombre con esa crisis interna, dice, pero ¿cómo voy a ir yo al faraón? Le dice Dios, pero si yo no estoy capacitado, no es posible que yo vaya a hablar con el faraón. ¿De dónde? Te estás equivocando. Él lo envía al mismo lugar de donde viene. Y mira lo que nos dice en Éxodo capítulo 3, versículo del 10 al 12. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Permiso. No fue ven, le dijo, ven, por tanto ahora, ven. Fue una orden radical. Deja de temor, deja de temer, deja de estar dudando. Yo te estoy llamando a ti como Dios nos está llamando a muchos de nosotros. Y Dios no nos dice, ven, no, ven ahora. Yo te estoy encomendando. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no queremos oír con nuestros oídos espirituales. Muchos de nosotros queremos ignorar la voz del Señor que nos está llamando. Adelante. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, o sea, no es cuestión de no, ves y sácalo y después piérdete, no. Y vas a servir a Dios, servirás a Dios sobre este monte. El Señor te dice, cuando tú tomes la encomienda que Él tiene para ti, no va a haber nada más maravilloso que servir a Dios por el resto de tu vida. Entonces, mira, este es un momento histórico para este hombre, porque Moisés va a ser de pronto el líder de su gente, con la cual él estaba conectado por sangre, pero en toda su vida había sido imposible para él poderse mezclar con ellos, porque creció como un egipcio. Y en el fondo ese judío que quería compartir no encontraba cómo. Aquí se presenta la oportunidad, ¿ok? Esta será una conexión cultural de este hombre con su pueblo. Este hombre, donde él va a sacar a esta gente de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Pero en teoría el tema luce ideal, ¿verdad? Pero en teoría lo que se ve externamente no es lo mismo que se está sintiendo internamente. Porque hay veces que las cosas lucen mejor en tu mente. Yo voy a planear esto, yo voy a hacer lo otro, pero cuando viene el caso de la realidad, este pueblo era un pueblo sumamente rebelde. Este pueblo comienza la travesía y él fluye con el poder de Dios, con la unción para sacar algo malo que ellos estaban viviendo y convertirlo en algo bueno. Amén. Pero él quiere sentirse valorado y apreciado y se encuentra que todos pelean, se quejan y hasta quieren matarlo. Igual que le dijo a aquel hebreo, ¿quién tú te crees que tú eres? ¿Quién eres tú? Así el pueblo estaba reaccionando. Esta gente venía de 400 años de una vida de esclavitud, una vida donde, a pesar que eran esclavos, lo tenían todo. Tenían su comida, tenían sus costumbres, tenían su adoración a dioses falsos. Amén. Y entonces se encuentran con esta crisis aquí. Vemos en Números 14, del 30 al 31, lo que dice la palabra. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí tenemos a Dios totalmente en ira contra esta gente. El Señor está diciendo, yo les he enviado a este hombre a sacarlos de la esclavitud y ustedes están quejándose, están peleando, están amenazando con matarle. Bueno, ¿saben qué? El plan que era ustedes iban a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, cuando envié a los 12 espías, ¿recuerdan? Que se enviaron a 12 espías a la tierra de Canaán, uno por cada tribu. Los únicos dos que dijeron aquí presente fue Caleb y el otro fue Josué. Dijeron, es una tierra de gigantes, sí, pero nosotros podemos con ellos. Los otros 10, temerosos, amedrentados por el tamaño de estos gigantes, dijeron, no, ahí no nos podemos meter, eso es imposible.
¿Y qué hizo Dios? Le dijo, así ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, ¿ok? Y vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa por el enemigo que se los iba a consumir, esos van a entrar ahora. Ustedes no los voy a permitir. Entonces Moisés se encuentra lidiando con este pueblo testarudo por muchos años. O sea, fíjense, han muerto los padres en el desierto y ahora son los niños los que él está levantando para llevar a la tierra prometida. Y ahí obviamente está Josué, que fue el sucesor de Moisés después, conocemos, y está igualmente Caleb. Entonces, él ha tenido que atravesar cuanta prueba se puedan imaginar. Moisés tuvo que pasar las de Caín para poder estar encaminando esta pueblo, esta generación que lo que venía era malcriada, estaban quejándose, murmurando, y ahora él empieza a guiar a los hijos de ellos. Vemos, pero en el fondo, que de tal palo, tal astilla. Los niños también eran niños que eran sumamente rebeldes, venían totalmente, lo que hablábamos anteriormente, consentidos por los padres, malcriados por los padres. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A estas alturas del juego, Moisés tenía ya aproximadamente, imagínense, 40 años con el faraón, 40 años en el desierto. Viene, 80, sigamos sumando, llevando a esta gente en el desierto, fueron otros 40 años más. Ya Moisés, vamos a decir que tenía aproximadamente 100 años, porque no había llegado al final todavía, 100 o un poquitico más. Entonces, un joven necesita un padre joven que lo esté atendiendo, que lo esté levantando. ¿Qué va a hacer un anciano ya de 100, 120 años? Criando, levantando a estos jóvenes. Un padre joven necesita la energía, el tiempo. Y Moisés, con el pasar del tiempo, se iba frustrando cada vez más. Entonces él está en esta etapa tardía. Moisés está en esta etapa tardía de su vida. Y estos jóvenes están queriendo que se les pueda atender, que se les pueda dar el tiempo necesario. Estos padres anteriores que murieron en el desierto, ahora tienen a estos hijos que no saben cómo tratar la cosa. Miren Números 20, capítulo 20, versículo 8, lo que nos dice. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Miren, aquí viene un punto muy importante, pongamos atención en esto. El Señor le dice a Moisés, háblale a la peña, acércate y háblale a la peña. La primera vez, vamos a ver más adelante, no fue háblale. Esta segunda vez le dice, ve, háblale a la peña para que dé agua, porque esta gente se estaba quejando y tenemos sed y no hay comida, Bueno, en esta ocasión, Moisés, tú vas a ir a hablarle a la peña, le dice el Señor. Entonces, el Señor le está diciendo a Moisés que en vez de pegarle, la primera vez, recuerdan bien, él le pegó a la peña, la primera vez que fue, y salió y brotó agua. Pero en esta ocasión le dice, háblale, y cuando en vez de pegarle y en vez de hablar con ellos, tú le vas a hablar solamente a la peña, dice el Señor. Moisés ahora en este momento está con una confusión y con una frustración que no está poniendo la atención al Señor para nada. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando estamos confundidos, cuando estamos en crisis, cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Qué nos está pasando? Lo mismo que le pasó a Moisés. Vienen situaciones y lo menos que hacemos es poner atención. Y lo menos que hacemos es encomendarnos al Señor. Mira Números 20 del 10 al 12. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se dan cuenta? Fíjense, cuando el Señor te dice, camina, no te sientes, más vale que camines.
Él desobedeció a Dios. Dios le dijo claramente, ahora le vas a hablar a la peña. A la peña. ¿Qué hizo Moisés frustrado? Le pegó por la frustración, y no solo le pega a la peña, sino que le habla y se desahoga con el pueblo, que le dice, vamos a hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, por cuanto me desobedeciste, porque dejaste que tu frustración te llevara a actuar irracionalmente. Tú tienes que escucharme a mí cuando yo te digo, óigame, la relación de Moisés con Dios era una relación ejemplar, era una relación especial. ¿Cómo se te ocurre, Moisés? Ahora por eso, ni tu pueblo anterior, ni tú, ni Aarón van a llegar a la tierra prometida. Algo grande estaba pasando aquí. El Señor le dice, en vez de pegarle, en vez de hablarle, le pegaste. Y ahora Moisés está viviendo una crisis tremenda porque su paciencia lo traicionó. Su falta de paciencia lo ha traicionado. Entonces él tenía que hablarle a la roca. Por esta ofensa que Moisés cometió, le fue negada la entrada a la tierra prometida. Dios estaba usando la peña, que es la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Amén. Dios estaba usando la roca como el prototipo de lo que iba a hacer con Jesús siglos adelante. La roca, que es Jesucristo, Él estaba usando como la tipología, la simbología del mismo Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? La razón por que Dios quería que Moisés le pegara con la vara la primera vez es porque Cristo fue crucificado una sola vez. Y la segunda vez, ¿qué fue lo que le estaba enseñando Dios a Moisés? Ahora tú le vas a hablar a la peña. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Ya Cristo fue crucificado, Él ya pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que hablarle a Él. Tenemos que hablarle a Él y alimentar a los nuestros. Y Moisés lo que hizo fue romper con la metáfora que estaba establecida. Cristo fue crucificado una sola vez, murió una sola vez en la cruz. ¿Cómo se te ocurre a ti, Moisés? ¿Quién te da la autoridad de romper lo que está establecido en las Escrituras y el plan que yo tengo futuro con mi hijo unigénito, que yo lo voy a enviar a morir en la cruz? Y mi hijo murió una sola vez en la cruz. Tú no tienes por qué matarlo 2 veces, Moisés. Ahí te equivocaste. Y eso fue algo que cambió totalmente la relación entre Dios y Moisés. O sea, esa simbología de lo que quería mostrarle Dios a Moisés, Él violó. ¿Por qué? Por desobediente y porque dejó que su frustración tomara el lugar que no le pertenecía. Éxodo 17:6, vamos a ver lo que pasó la primera vez con la roca. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Aquí vemos crucificado una sola vez. La segunda vez ya Cristo pagó el precio por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con muchos de nosotros? Inconscientemente lo volvemos a crucificar. Volvemos a crucificarnos nosotros también. No, ahora ya Cristo murió. Ahora lo que nos toca a nosotros es hablar, exaltarlo, adorarlo. Amén. Y cuando le hablamos al Señor, el Señor responde. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso al que adoramos. Amén. Y como es el Todopoderoso, que Él ya pagó ese gran precio, ese precio que nos correspondía a todos nosotros pagar. Y Él dijo, no, yo lo voy a pagar por ustedes. Y todos esos pecados, todas esas faltas, yo me las voy a llevar a la cruz y ahí voy a crucificarlo y ya está pagado el precio. Ahora ustedes solamente, ¿qué? Me oran y me adoran. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Entonces Moisés no se daba cuenta de que en este caso Dios lo estaba usando como un ejemplo para toda la humanidad. Este era un ejemplo histórico, bíblico, que lo estaba usando. Y lo que Dios haría siglos después con su Hijo Jesucristo, este hombre ignorante, porque estaba tan metido en su frustración, tan metido en su guerra
con este pueblo que no entendió lo que estaba pasando. Severamente dice que algo en la roca estaba diciendo, hay algo que no es verdad. Hay algo que no es verdad con la roca. Moisés, ¿por qué no es verdad? Porque Cristo murió una sola vez, Moisés. Tú no puedes estarlo crucificando una segunda vez. Y por eso, por esa falta tan grande. O sea, si fuera porque Él le pegó a la roca, ¿ok? Y no tuviera ninguna consecuencia, Dios no tendría por qué decirle, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Pero como violó las escrituras, por eso el castigo fue, tú no vas a entrar, tú no te mereces entrar porque tú has sido desobediente conmigo, no me has escuchado a mí. Y por eso este es el precio a pagar. Cuando el decreto era que Cristo tenía que ser crucificado una sola vez. ¿Recuerdan el cuento de la samaritana? Vamos a entrar ahora. ¿Qué es lo que es el agua que sale de la roca? Por favor, mira, Juan 4 del 13 al 14. Muchos conocemos esto, pero vamos a refrescar un poco. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está el significado del agua. ¿Por qué crucificarlo dos veces cuando con una vez salen ríos de agua viva para que todo el que cree en Él tenga vida eterna? Aquí está la esencia de por qué Cristo es la roca y Él fue herido, crucificado por nuestras transgresiones. Ya Él pagó el precio, torturado por nuestros pecados. Dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¡Wow! Amén. Ese es el agua. Ese es el agua. El agua es lo que sale de la roca, el agua que limpia, el agua que te fortalece, que borra todos tus pecados. Ese es el agua que sale de la roca. El castigo de nuestra paz fue Él y por sus llagas fuimos sanados. Amén. Ya hemos sido sanados por sus llagas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una sola vez crucificado, punto, suficiente. Una sola vez crucificado. Y Moisés rompió la tipología al pegarle dos veces. Para que Dios bloqueara a Moisés, esto era algo que ofendió a Dios tremendamente. Dios dice a otros profetas, yo les hablaba en visiones, yo les hablaba en sueños. Contigo, Moisés, yo te hablaba cara a cara, lo que no he hecho con nadie. Tú eras mi pana, tú eras mi favorito, tú eras mi escogido, Moisés. ¿Cómo se te ocurre fallarme de esta manera? Él mató a un hombre, Moisés, y seguía usándolo Dios. Cuando su hermana Miriam habló mal de Moisés en un momento determinado. ¿Y qué hizo el Señor con Miriam? Le dio lepra. Le dio lepra por atreverse a hablar mal de Moisés. Para que ustedes vieran la clase de cariño y amor que tenía Dios con Moisés. Moisés llegó al punto de discutir y enfrentarse con Dios. De enfrentarse y decirle, no Señor, las cosas no son así. Y no, si tú no vas, yo no voy. Y no Señor, no, si son 100, no, si son 20, tú perdonas. Bueno, en fin, mira lo que le dice en Éxodo 33, del 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Oiga, exigiéndole a Dios. Oye, no te basta con que Dios te esté hablando. No, ahora yo te exijo que tú me muestres el camino. Amén. Bravo. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, y esta gente, escuchen qué atrevimiento. Esta gente es pueblo tuyo, esta gente no es pueblo mío. Así que ocúpate tú. Y si tú no vienes con nosotros, yo no voy. ¡Qué pantalones! ¿No? A ver, sigue. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Exigiéndole. O sea, ¿cómo le vas a decir a Dios si tu presencia? No, Señor, si es tu voluntad de ir con nosotros, yo te agradecería, Padre Santo, que nos acompañes. No, si tú no vas con nosotros, yo no voy. ¿Cómo? ¿Y qué hizo Dios? No te preocupes que yo voy a estar con ustedes. Un hombre que con su acto de desobediencia
violó el pacto que tenía. Como la generación escogida, el pueblo escogido que iba a entrar a Canaán, y entrando en un terreno divino y santo, que ahora el agua comienza a fluir desde la palabra. El agua de la roca ya no era un agua que te quita la sed. El agua de la roca es la palabra santa, que si tomas de ese río de agua viva, jamás volverás a tener sed. Amén. Como él le dijo a la samaritana. La mujer le dice: Señor, yo quiero tomar de esa agua que tú me estás diciendo. Saben que entre Samaria y los judíos no se llevaban, había un conflicto tremendo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Así trabajaba Jesús. Aquí los apóstoles fueron a comprar y él se fue al pozo de Jacob, y que aparece una samaritana. ¿Recuerdan? La samaritana viene a ese carajo y le dice: dame un poquito de agua. No, pero tú no tienes con qué sacar. Bueno, en definitiva, ahí viene la conversación. Mira, si tú supieras con quién tú estás hablando, le dice a ella, el agua que yo tengo para ti jamás volverás a tener sed. Ay, Señor, yo quiero que me dejes tomar esa agua. Y ahí esta mujer que hizo, le dice: bueno, sí, porque ¿sabes qué? ¿Tú eres casada? Bueno, no. Estás hablando correctamente porque has sido casada 5 veces. Con el hombre que estás ahora no estás casada con él. Viene ella y dice: wow, este es un profeta. Y corrió. Y ahí fue como que el Señor, mire cómo el Señor trabaja. Entonces, aquí vemos que esta gente está entrando y la palabra es todo lo que necesitas para que fluya el agua. No más heridas, no más golpes, no más crucifixión. Ahora la palabra es lo que emana. La sanidad que tú quieres para ti o para un familiar, para un ser querido, está en la palabra. Amén. Está en el agua, y la palabra es el agua que brota de la roca es Jesucristo. Entonces, lo que tú buscas que no estás encontrando, lo vas a hallar en la palabra, en el manual de la vida perfecta, en este libro santo. Ahí es donde está la palabra. Así que tienes que estar conscientes, ¿okay? No tienes que trabajarla, no tienes ni que sangrarla, ni tienes que sudarla. Está en la palabra, está ahí, está aquí. Solo tienes que oír la palabra y ahí brotará el agua viva que te sacia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tan cortante como espada de doble filo, que atraviesa el espíritu y el alma. Amén. Que atraviesa también las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Ok, es una palabra viva y eficaz. Es viva y eficaz y corta como espada de doble filo. Fíjense si es poderosa la palabra de Dios. Eso que brota. Mira lo que dice Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando hay una palabra de vida del Señor, la gente viene a saciar su sed. Cuando es una palabra de Dios, la gente viene a saciar su sed. Lo importante es que se predique la palabra viva del Señor. Amén. Santo Dios. Y la palabra fluyó y transformó. Por eso el Señor dijo: háblale a la roca, háblale a tu Dios y brotará el agua viva. Ya Él pagó el precio. Confía que Él tiene la respuesta para tus preguntas. Pero Moisés estaba tan frustrado que no podía obedecer ninguna mejor solución de lo que él había considerado llevar a cabo ya, ¿ok? Él escuchó que estaban murmurándole otra vez, hablando hasta de matarlo, y esto lo tenía loco a él. Moisés, frustrado con el pueblo que él tanto ama, ¿ok? Ese pueblo que él tanto ama, y cuando te frustras con la gente que tú amas, es complicado. Es complicado y el conflicto interior es muy fuerte, amén. ¿Cuántos sabemos eso? El conflicto interior es muy fuerte. Entonces, un lado te dice, ámalos de todo corazón. Y otro lado te dice, no lo soporto más. Entonces, el pueblo estaba frustrado con Moisés porque era
un pueblo inconforme, y Moisés estaba frustrado con ellos porque eran sumamente testarudos y exigentes. ¿Ok? La gente, mira, cuando tú das, todo se está dando, todo está bien, pero cuando empiezan a bajar los recursos, cuando empieza a limitarse el sustento, ¿ok? Aquí viene entonces y se cansan, y ya el maná no era suficiente para ellos. Ahora querían carnes. Descendieron codornices no eran suficientes. Queremos más. No, porque tenemos sed. Bueno, brotó el agua de la peña. Ay, no, pero es que tenemos calor. Bueno, entonces una nubecita que los acompañe por el desierto para que no sufran calor. Hoy, pero por la noche es un frío. Vamos a poner una columna de fuego para que no sientan frío. Todo era una queja, una inconformidad. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto si allí lo teníamos todo? Señor, no tenías la libertad, que es lo más preciado, y es lo que Dios te da cuando tienes a Dios en tu corazón. Es lo más preciado. ¿Cómo tú te vas a estar quejando, queriendo volver a ese infierno? Miren, Egipto era el infierno y el faraón era el diablo. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Y ahí es donde querían ir estos seres. Bueno, tan fue así que cuando Moisés estaba con el Señor arriba, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro, adorando a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque era la costumbre de la cultura egipcia en ese tiempo. Bendito sea Dios. Entonces, mientras todo va bien, la gente te quiere. Cuando ya no sacan lo que están esperando de ti, ya no te quieren tanto. Amén. Entonces, Moisés estaba amargado porque no le estaba hablando a la roca. ¿Le estás hablando tú a la roca? Pregúntate. En momentos difíciles, porque cuando todo es lindo y todo va bien, claro, Señor, gracias, qué bueno eres, Padre Santo. Ahora, cuando hay conflicto en tu vida, ¿sigue siendo tan bueno el Señor? El Señor siempre es bueno, no importan las circunstancias, porque no importa lo que pase, todo obra para bien para los que aman al Señor, amén. Hay que agradecerle, que las cosas no salieron. Mira, la fe y el amor y la constancia de un ser humano, de un cristiano, se prueba cuando las cosas no están bien. Familia, cuando todo está bien es muy fácil querer a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu padre, pero tú quieres a tu enemigo. Pregúntate eso, porque es difícil. ¿Saben qué? Es muy difícil querer al enemigo, pero en Cristo todo es posible. Amén. Carnalmente es muy difícil querer un enemigo. Es imposible querer un enemigo carnalmente. Pero ¿saben qué? En Cristo sí podemos amar a un enemigo. Solamente en Cristo. Entonces, todo iba bien hasta que empezaron a quejarse. Moisés y la frustración iban de la mano, ¿ok? Él lo lleva a quejarse con el pueblo y está frustrado con el líder y el líder con ellos. En este día, mamá, aprende que estás derramando tu frustración a veces contra tus hijos. Escúchame, mamá, papá y mamá, derramamos nuestras frustraciones sobre nuestros hijos en vez de llevarle esas frustraciones a Dios. Orarle a Dios, decirle: Señor, yo te entrego esto porque es bien desagradable lo que estoy sintiendo, Señor, y yo no quiero sentirme así porque es mi hijo, pero a veces verdaderamente lo que me dan ganas es de, no sé. Entonces, por favor, yo te pido a ti, te lo llevo a ti, y alimenta a tu hijo en amor. Amén. Muy importante que hagamos eso. Bueno, entonces Moisés tenía derecho en cierta forma a estar frustrado, porque era tanta la lucha, y la frustración viene cuando tú has invertido en algo y no te resulta. Por ejemplo, todos conocen aquí la bolsa de valores, el Dow Jones. Si tú no tienes metido dinero en la bolsa de valores, si desciende o sube, eso no te afecta. No te afecta porque tú no tienes nada invertido ahí, ¿ok? Igual que Sara y Abraham. Cuando Abraham se acuesta con la sirviente de Sara, Sara no tenía nada invertido ahí. Eso era un asunto de Abraham y ella. Y por eso Sara le dijo: saca a esa mujercita de aquí, lejos de aquí, porque no tenía nada invertido. Pero Abraham sí había invertido en ella. Amén. Entonces,
Ahí, entonces, eso le afectaba a él. Moisés había invertido gran parte de su vida en sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por lo tanto, esa inversión que él tenía lo lleva a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes hay una expectativa. Si tú metes dinero en el banco o metes dinero en un negocito, tú tienes una expectativa que eso va a producir, que va a generar ganancia. Amén. Entonces, si esa expectativa no se cumple, ¿qué es lo que pasa? Viene la decepción. No se cumplió la expectativa, perdí la plata que invertí. Qué decepción, qué mal me siento. Y esa decepción no se resuelve. Si no se resuelve, viene entonces la frustración. Y ahí es donde está todo el dilema. Pero cuando vamos al principio, ¿qué pasó? Hicimos la inversión, pero no se lo llevamos a la roca. Entonces, cuando tú inviertes, antes de invertir, llévaselo a la roca y consulta con el Dios Todopoderoso al que servimos, que se llama Jesucristo, y que te dé paz esa decisión que vas a tomar. Entonces invierte. No llegues a la decepción para que no termine en frustración. Amén. Entonces, si dejas que tu cónyuge o familiares o amistad lo dejas decepcionados, eso puede producir frustración en ellos. Todo se resuelve yendo a Cristo primero, familia. Todo se resuelve yendo a Él primero. No inventemos, no nos arriesguemos, no tomemos decisiones que no van de acuerdo al plan perfecto de Dios para tu vida. No lo hagamos. No lo hagamos. Estemos conscientes que esa es la única solución. Amén. Frustración. Pensaste que todo sería mejor, que en esta etapa de tu vida tú estarías en otro nivel. Hoy estoy frustrado porque no he llegado al nivel que yo quería. Estoy frustrado porque esa casa, ese trabajo que yo tenía no me promovieron. ¿Por qué no te promovieron? Porque quizás no era para ti. Pero seguiste ahí, a pesar que el Señor te habló. Aquí donde viene el punto, no escuchamos la voz espiritual de Dios. El Señor te dijo hace un año, ¿te acuerdas que el Señor te dijo? Oye, mira, se está abriendo una posibilidad a 10 minutos de donde tú vives. Ah, no, Señor, yo estoy bien donde estoy. Yo estoy bien donde estoy. Y te quedaste 1 año, 2 años, 4 años, 5 años y no progresabas. ¿Por qué? Porque no escuchaste aquel momento cuando el Señor te dijo, hay una posibilidad mejor y no te atreviste. ¿Por qué? Porque eso es temor y Dios no se mueve en el temor. ¿Están recibiendo esto? ¿Están recibiendo esto? Por favor, por eso tenemos que estar siempre conectados, ¿ok? No, pero no tengo la mejor casa que yo quería, no tengo el mejor empleo. Entonces la frustración viene cuando no aceptas la voluntad de Dios. Viene la frustración. Él no llevó su frustración a Dios. ¿Y qué? Y no se adaptó a los cambios. En vez de pegarle nuevamente, Dios le dijo, háblale ahora a la peña, no le pegues. Vino un cambio radical en su vida. Dios te está diciendo, en vez de ir caminando al lugar donde te estás yendo todo el tiempo, no sé, vete en carro y no vayas a ese lugar, vete a otro. Ah, no, eso es un cambio. No, yo siempre he estado yendo a ese lugar y ahí es donde yo tengo que ir y voy a ir caminando porque yo sé que eso es lo mejor para mí. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. El que sabe es Él y te está diciendo, no camines allí, toma tu carro y vete a otro lugar. En ese otro lugar Dios tiene algo para ti, pero tú no quisiste escuchar la dirección divina y tomaste una decisión carnal que no te llevó a ningún lugar. Por favor, entienda, yo quiero que esta mañana el Señor nos hable a todos. Él no llevó la frustración a Dios en oración, Moisés no la llevó. Y él se desahogó con el pueblo. Y tú te estás desahogando con tus hijos, te estás desahogando con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tu primo, no sé. Llévalo al Señor. Todos pecamos de eso, todos nos equivocamos. Pero la gran ventaja es que cada día vamos aprendiendo más. Y en nuestros errores nos damos cuenta, si lo hubiera llevado al Señor antes, yo no estaría donde estoy ahora. Amén. Bendito Dios. Mira Filipenses, ya vamos a terminar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Moisés fue un gran hombre, era un hombre bueno, era un hombre de Dios, pero él esperaba más de su gente, ¿ok? Él también estaba frustrado porque todo estaba cambiando a su alrededor y su orgullo lo cegó. Simple y sencillamente, él dice, yo le pegué a la roca 2 veces y brotó el agua, y lo haría otra vez. Desobediencia. A muchos nos gusta hacer lo que sabemos hacer y lo volvemos a hacer, y nos cuesta hacer cambios en nuestra vida. No queremos, el ser humano no es un animal de cambios. Nos cuesta hacer cambios en nuestra vida, amén. Pero en el cambio está la bendición, si viene de Dios, si escucha la voz de Dios. Cuando Dios bendice a quien nos ha herido, ¿qué pasa? Mira, ese que me hirió, ese que yo no sé de dónde se cree que viene, y Dios lo bendice y Dios lo prospera, y como a mí, como yo me veo, aquí yo me siento abandonado y frustrado porque yo, no, porque tú nada. Ese que Dios prosperó, ora todos los días y le pide a Dios dirección. Y tú lo que estás haciendo sintiéndote abandonado, ¿por qué? Porque tú no estás llevando las cosas en oración. Mira, dice en Santiago, dice, pedís y no recibid, porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo para tus propios afanes, ¿ok? Entonces tenemos que entender tus propios deleites. Tenemos que entender que vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ok? Y frustración sin resolver básicamente nos lleva al fracaso. El problema no está en lo que haces cuando no hay opciones. El problema está, ¿qué es lo que haces cuando tienes poder? ¿Qué? Porque si no tienes opciones, no tienes ninguna forma de salir de ahí. Pero cuando tienes poder, ¿qué estás haciendo? Te estás acordando de aquel cuando tú tampoco tenías y le estás tendiendo una mano a aquel. Estás adorando y estás orando por aquel que está necesitado. Estás saliendo de tu camino para ayudar al pobre. Pregúntate, el problema no está cuando no tienes, es cuando tienes cómo tú estás actuando, ¿ok? Y la frustración son las emociones que desarrollas ante el fracaso. La frustración son las emociones que desarrollas ante el fracaso. Dar un paso en frustración es un sentido muy real que cuestiona la soberanía de Dios. En otras palabras, ¿tú quieres evitar la frustración? Declara y atiende la soberanía de Dios en tu vida, la soberanía. Dios es soberano, Dios es lo principal y Dios es lo único. Y como dice la esperanza y el consuelo, Jehová dio y Jehová quitó. Entonces, llévale tu frustración al Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, Señor, y creemos en ti. Y, Señor, y te damos gracias. Dale un aplauso al Señor esta mañana, iglesia. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Te damos gracias porque tú nos has hablado hoy como siempre. Nos has hablado, Señor, y nos has delineado dónde estamos fallando. Que no te ponemos a ti primero siempre. Señor, crea una conciencia crística en nuestros corazones, Señor. Crea una necesidad de ponerlo todo en tus manos, Señor. Que vayamos a ti siempre. Que vayamos a ti siempre en el medio de nuestras crisis, en el medio de nuestras dudas. Que seas tú, Señor, el precursor a quien nosotros nos allegamos y dependemos. Dependemos de ti, Señor. Háblanos poderosamente, Cristo Rey. En el nombre de Jesús, cambia, transfórmanos, Señor. Que no sea yo, sino que sea tú siempre, Señor. Que seas tú primero, que seas primero sobre todas las cosas. Bendice este día a las madres de esta iglesia, Señor. A las madres que nos escuchan por las redes y a todas las madres alrededor del mundo. Bendícelas, dale una unción poderosa, Señor, para que aprendan a servirte a ti antes de servir a su familia. Que seas tú el primero en la lista, Señor. Seas tú siempre el primero. En el nombre de Jesús, derrama tu gloria sobre todos los hijos tuyos, Señor. Y todo el que te busca, Señor, te encontrará cuando te buscamos de todo corazón. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Y la iglesia dice amén y amén y amén. Gloria a Dios.